¿Qué tal? Seguidores de Comunicante MX, mi nombre es Adrián Andrade y esto es Entre Casual Retro. Estamos en vivo y es sin duda un hermoso día para hablar de esas películas que dejaron huella en nuestro interior a través de las décadas, en especial los 80. Les traigo 3 títulos que tienen algo en común. Guerra, desde diferentes perspectivas, y quienes la llevan a cabo son unos expertos en su rama. Entonces, ¿qué opinan si empezamos de lleno con una favorita que en cuanto diga el nombre y el número estoy muy seguro que les va a traer recuerdos de toda clase? Rocky 4. Considerada la mejor película de la franquicia y la más taquillera, alcanzando los 300 millones de dólares a nivel global, meta que ni siquiera las de Creed ha logrado alcanzar, lo cual es mucho que tomar en cuenta. Bastante épica y muy diferente a las anteriores. Para mí fue mejor que la tercera, aunque lo que es la segunda y la primera siguen siendo mis favoritas. Me encanta mucho el segmento al final, que es todo ese mensaje debido a la narrativa que se maneja, que era como un contexto de la guerra civil, la involucración de Rusia. Parece que después de 40 años hay cosas que nada más no cambian como uno creería. Dirigida, escrita y protagonizada por Sylvester Stallone, que sin duda se enfrenta en el papel de Rocky contra el soviético Iván Drago. Sylvester Stallone regresa con Talia Shire, Burjo y Carl Weathers, ¿no? Siempre es muy emocionante verlos a todos reunidos, compartir la química tanto en los buenos y en los malos momentos. Se incorporan Brigitte Nielsen, con quien Stallone se casó creo que durante el rodaje se casaron y ya después de terminar se divorciaron, pues cada producción tiene su drama, obviamente. Y Dolph Lundgren, quien debutó, a pesar de no ser un experto y tener como que una fisionomía casi perfecta, Stallone le encantó y odiaba ese aspecto de él, que por eso dijo que mejor que tenerlo como un antagonista. Presupuesto de 28 millones y recaudando 300 millones para una cuarta película que ni estaba en los planes, cuando todo iba a ser una trilogía, como lo comenté en los episodios pasados. La polémica aquí fue la inclusión del robot. Stallone lo agregó debido a que fue una pieza fundamental en el tratamiento de su hijo autista. También se dice que la canción Glory of Love de Peter Cetera fue compuesta para esta película, pero Stallone la rechazó. En su lugar tuvimos éxitos como Living in America, Hearts of Fire, Burning Heart. Obviamente una de estas canciones volvió a la fama a James Brown y fue el último éxito con el cual pudo brillar. Curiosamente, entre los datos tenemos que Stallone decidió que la pelea con Dolph se diera de verdad y eso provocó que después de filmarla pasara 4 días en cuidados intensivos. Dolph en su defensa dijo que Stallone trabajaba demasiado como director, ya que el combate al final tardó de 2 a 3 semanas en filmarse y eran grabaciones de 12 horas. De hecho, confesó que Schwarzenegger lo entrenó personalmente a Dolph para llevar a cabo. Carl Weathers salió de pleito con Dolph porque en una de las escenas que combaten los dos, Dolph lo empujó, era demasiado agresivo. Estuvo tan a punto de renunciar Carl Weathers que Stallone tuvo que meterse, logró convencerlo y a la vez habló con Dolph de decirle, oye, bájale un poco, ¿no? No me lo vayas a lastimar. Mejor, lo bueno, échatelo conmigo, como tal pasó. La escena del entrenamiento que todos vemos no se filmó en Rusia, sino en Wyoming. El discurso de Rocky al final cuando dice de todas las guerras o de todos los combates que mejor que sea de manera atlética fue totalmente improvisado. Le nació y se notó porque vino del corazón. Y es la única película cuya música no fue compuesta por Bill Conti, quien en su lugar se fue mejor a componer Karate Kid 2. Hace 2 años salió una versión del director titulada Rocky vs. Drago, The Ultimate Director's Cut, que contiene 40 minutos de metraje nuevo, pero quitó 40 minutos a la de por sí hora y media de lo que duraba esta película. El robot fue quitado y hubo más dramatismo entre los personajes de Rocky y Creed. Para mí es una película que me mueve, se me hace muy personal, es muy distinta. De hecho, las que siguen en adelante son distintas, pero
para terminar, digamos que con la Odisea de Rocky, me temo que terminamos con la segunda temporada con la historia de Rocky. 4 películas en 2 temporadas, qué emocionante porque es un clásico que sigue referenciándose al lado de Adrian, quienes comparten también un momento de tensión y al final Adrian es lo que lo apoya. Y qué mejor, como les mencioné, que en la película reciente de Proyecto Fin del Mundo se esté mencionando esta pareja que sin duda aquí llegaron a su punto de quiebre. Pasamos ahora a una atmósfera total de guerra. Pelotón, platoon, guerra. Bueno, lo bueno y lo malo, así como se percibe. Y la verdad que nos damos cuenta que el verdadero enemigo a veces es uno mismo, los demonios con los que uno carga. Y cómo es que verlos que se maten entre sí, salgan inmunes, es una brutalidad terrible a la que muchos son sometidos, tanto los que son forzados como los que son voluntariados. ¿Y para qué fin? Es lo que se pone en cuestión con este drama de guerra de Oliver Stone, que destaca por ser la primera del género, que es dirigida y escrita por un veterano que participó en dicho conflicto. Así es, Oliver Stone peleó en Vietnam. Yo no sabía eso. Eso ya me hace que cambie mi perspectiva sobre cualquier película que haya visto de este director y quizás pueda entender la crudeza en la cual suele desenvolverse él y los personajes a los que se plantea. Chris Taylor, interpretado por Charlie Sheen, es un joven universitario idealista que se alista voluntariamente, pero este idealismo se desmorona ante la brutalidad de este combate y la división interna de su unidad, personificada entre 2 sargentos con filosofías opuestas. Sargento Elías, interpretado por Willem Dafoe, es el lado humanitario y lo ético, la decencia en medio del caos. Y el sargento Barnes, interpretado por Tom Berenger, implacable, cínico y brutal, en el que los fines justifican los medios. No importa que haya víctimas, lo importante aquí es ganar y sobrevivir a costa de los demás, incluso de tu equipo. Entre algunos datos tenemos que Johnny Depp, Forest Whitaker y John McGillian fueron algunos estrellas que aparecieron y no eran tan populares, apenas estaban dando a conocer. Yo a duras penas ubiqué a 2. El presupuesto fue de 6 millones y logró recaudar 138.5 millones. Es demasiado para un género no fácil de ver. Nominada a 8 premios de los Óscares, ganadora de Mejor Película, Director, Montaje y Sonido. Una época donde la academia no se metía tanto en la controversia, sino en verdaderamente premiar esas películas que hacían una gran diferencia. Fue filmada en la selva de Filipinas durante 10 semanas y el director tuvo que importar tierra que se pareciese a Vietnam. Se apoyó en testimonios y fotografías incluso de la guerra de Vietnam. Todos los actores estuvieron involucrados en 14 días de entrenamiento intenso, tan así que tuvieron que dormir en la selva en esos 14 días y fueron separados de acuerdo a las filosofías para que hubiese enemistad e intención entre ellos. La producción estuvo a punto de cancelarse debido a una revolución interna en las Filipinas. Al Pacino era el favorito a interpretar el rol protagónico hasta que Emilio Estevez lo agarró, pero debido a un conflicto de agenda se lo terminó cediendo a su hermano. Entonces Hollywood no volvió a hacer lo mismo en cuestiones de adaptar la guerra. Por decir que Rescatando al Soldado Ryan y los videojuegos de Medal of Honor se inspiraron bastante. Y, como era de esperarse, fue censurada en Vietnam, pero eso no detuvo a los vietnamitas de querer ver la película de diversas maneras. La verdad que yo había visto el póster ya desde hace años, no me llamaba mucho la atención, no he sido como tan fan de Oliver Stone y yo creo que es un error bastante de mi parte, porque la película de verdad que es una joya que sí, se ocupa estómago para procesarse, pero me doy cuenta de lo importante, lo valiosa que es y cómo cambia bastante la perspectiva al meternos de lleno en la brutalidad de la guerra, en las imperfecciones de lo que es ser humanos en el peor momento posible, en la peor filosofía, que aunque quieras hacer el bien o el mal, terminas aprovechándote y a la vez terminas siendo aprovechado por otras personas, pero aquí es prácticamente ver cómo se cava un hoyo y todos entran a ese hoyo y es el más fuerte sale, lamentablemente. Entonces, un drama, la verdad que me ha sorprendido en cuestiones técnicas de guión y coincido con la academia. Merecía
Las Cuatro Estatuillas y más. Por último, para irnos a una especie de guerra divertida con otro experto, en inglés su título es Ferris Bueller Day Off, en español, experto en diversiones. Se cumplen exactamente 40 años desde que salió este drama adolescente, juvenil, que yo no tenía ni la menor idea. Todo debido a mi padre, que me dijo, es que ¿cómo vas a hablar de película de los 80 y no vas a incluir esta película icónica de director John Hughes, quien estuvo a cargo de Sixteen Candles y The Breakfast Club, y saber que la escribió en 6 días? Impresionante. Esta comedia juvenil de Matthew Broderick, que me cuesta trabajo creer que tenía 23 años e interpreta a uno de 17. Me la tragué, de verdad. Y no se diga El Amigo, que tenía 29 años y la hace de 17. ¿Cómo es posible? Yo creo que el maquillaje en ese entonces era tan poderoso que no se ocupaba efectos de rejuvenecición por computadora. La verdad que qué impresionante. Entonces, es demasiado buena para ser cierta y tiene unos momentos de drama y un gran mensaje sobre crecer y aceptar el momento en el que se vive. El momento es ahora, ¿no? Y si es cierto, siendo joven, siendo adolescente, conforme te haces adulto, te pierdes de esos momentos de inocencia o de querer faltar a la escuela o enemistarte con el director o con tu hermana, o cuando digamos que había buenas razones para faltar y vivir y que no era tanto como que el sexo, las drogas, sino era muy limpia. Esta película es muy limpia y ha envejecido tan bien que no se mete en controversia ninguna. Entonces, Ferris Bueller, este adolescente carismático que decide fingir una enfermedad para faltar a la escuela y pasar un día inolvidable en Chicago junto a su novia Sloan y su mejor amigo Cameron. Esa es la premisa y la disfruté en sus 90 minutos. Como lo menciono, me reí bastante de las ocurrencias, incluso de los compañeros que hacen como una especie de donación. Los padres vienen así como que, ay, pobrecito. Y la hermana tratando de meterse con el hermano, de mostrar que estaba mal y al final se pone de acuerdo y lo comprende al darse cuenta ella que también necesita tener esa libertad. Es curioso porque antes de que Matthew Broderick fuese elegido, porque era el favorito de Hughes, pensó en él cuando escribió esta historia. El estudio quería a Anthony Michael Hall, quien rechazó, Jim Carrey, John Cusack, Johnny Depp, George Clooney, Tom Cruise y Michael J. Fox. Pero al final logró quedarse Matthew Broderick y la verdad es que yo no me puedo imaginar a nadie más que él, porque todavía me acuerdo cuando empieza a bailar y canta la canción de los Beatles. La verdad que es un momento muy emocionante que incluso en cámara vemos un baile. Algunas personas no eran parte del set. Sinceramente escucharon la música y se metieron y el director decidió en decir, tómale. Y así fue como entraron y por eso se siente tan espontáneo y tan fresco esta especie de dinámica. No se diga que también creo que fue de las primeras películas que tuvo una escena postcrédito donde sale Ferris al final y dice, ya se acabó la película, así que yo diría Deadpool, ¿quién? Matthew Broderick fue quien empezó a romper la cuarta pared, que es la que te empieza a hablar a uno directamente y funciona. Otra escena, por decir memorable, es el recorrido en el museo, cuando van los niños agarrados de la mano y van también los adultos ahí pegados. También cuando la novia de Ferris le coquetea al padre cuando están en el taxi, es muy divertido, como lo menciono. Un presupuesto de 5 millones, hubo demasiado y por eso recaudó 70 millones y es una película que, como les menciono, quienes la han visto se llevan recuerdos muy bonitos. La idea de una secuela sí estuvo en los planes, pero Matthew Broderick dijo que después de pensarla bien, sentía como que era un momento único, irrepetible y que así debía quedar, porque ese era el mensaje, de vivir el momento mientras era joven y bello. Y pues ahí está. La verdad que estos 3 títulos me han transportado, me traen cierta nostalgia, en especial Rocky 4 y no se diga el golpe de conciencia que recibí con Pelotón al sorprenderme bastante de la dirección brutal de Oliver Stone y de lo divertidas y genuinas que pueden ser las comedias adolescentes, que sin duda extraño que ya no las hagan así. Entonces,
Bueno, eso es todo de mi parte. Como siempre, muchas gracias por haberme acompañado en Entre Casual Retro. Los invito a que me sigan en las redes sociales y en los noticieros de Comunicante MX, donde presento mis cápsulas y también tendré un rewind hablando de este episodio en resumen para quienes quieren dar un repaso. Entonces, sigan pendientes de lo que sucede en Comunicante MX porque estamos presentes siempre.